Hoy estoy con una persona muy especial que lleva muchos años formando a miles de personas en tecnología alrededor de todo el mundo. Y pero un momento de su vida tuvo que parar y hacerse una pregunta incómoda. ¿Estoy realmente bien? Ahí empezó una especie de cambio, yo creo que más bien interno, ahora nos lo va a contar. Y hoy hablamos de eso, de dejar de vivir en la cabeza para adentrarse un poquito más en conocerse a uno mismo y vivir la vida de un modo diferente. Bienvenido, Juan. Gracias, Jair. Darte las gracias por estar aquí conmigo, que estamos aquí en nuestro momento espiritual. Con té incluido. Exacto, con todo incluido. Y me gustaría comenzar por una pregunta que creo que es bastante interesante, que es, ¿quién eras como persona en esa etapa de tu vida centrada en la tecnología, en la formación, y qué te movía en ese momento? A ver, piensa que yo vengo de un mundo tecnológico por consecuencia de mi formación. Yo soy matemático y la matemática está muy relacionada con el mundo de la programación, el mundo de la tecnología. Entonces, claro, una vez que yo terminé mis estudios, me dediqué al mundo de la programación, me especialicé en el área de videojuegos, empecé a ganarme un nombre en el mundillo, empecé a moverme a dar charlas. De hecho, nos conocimos en Sí, una charla de videojuegos en sí. Málaga Ya hace 10 ya años o hace 10 más, sí. años, 10 años. Y a partir de ahí, lo que tú dices, me dediqué al mundo de la formación, que si te paras a pensar es el mundo de puertas hacia afuera. Compartes con el resto del mundo un poco mi filosofía cuando yo dejé el trabajo en el que estaba, era el de dar las mismas posibilidades al resto del mundo que yo había tenido gracias a mis conocimientos. Entonces fue así que empecé a enseñar matemáticas, programación, videojuegos, etc. El punto cumbre llegó en la época del COVID. Y Ujú. es que justo antes del COVID, el año 2019 recuerdo que hice 42 viajes en un año. Es cierto. O sea, fue una época muy dura porque estaba terminando de reformar mi casa y recuerdo dejar aquí a María y yo me iba a 7 días a Estados Unidos, volvía 1 o 2 días para estar con ella, para que no estuviera sola, y luego volvía a marchar cruzando el charco de nuevo a México, por ejemplo. Claro. Entonces, claro, fue una época bastante dura, muy productiva, muy productiva. Llegué a lanzar cerca de 50 cursos en un año. Si haces cuentas, es un curso a la semana. Exacto. Y la época del COVID me permitió parar, en el sentido de que no tenía que viajar. Claro, el tiempo que invertía en viajar, tú pensarás, bueno, empezaste a disfrutar un poco más. Pues no, empecé a trabajar más. Claro, eso te iba a decir, porque en esa época, al estar aquí recluido en tu casa, no tenías que viajar, pero estabas produciendo más cursos. Sí, o sea, yo recuerdo la época del COVID, fue una época brutal en la que yo podía estar grabando 12 horas Claro. non-stop, parar para comer. Yo recuerdo que yo grababa arriba en mi despacho, María grababa sus cursos aquí abajo, Ujú. debajo de la escalera. Sí, ahí en la Justo habitación, ahí, justo así. ahí. Y fue una época en la que no paraba de producir. El punto de inflexión vino precisamente al año siguiente, cuando en un momento dado dejé de trabajar con la plataforma en la que estábamos, Udemy, Sí, porque Udemy tenía una forma muy particular de hacernos ganar dinero, y es que quien más publicaba o quien más actualizado tenía sus cursos, más pasta claro. generaba. Yo hubo un momento en la época del COVID, cuando todo el mundo empezó a hacer cursos online, que pasé de tener 100.000 estudiantes a 300.000 apenas en la época del confinamiento. O sea, multipliqué por 3 la cantidad de alumnos debido al Claro, confinamiento, debido a que claro. la gente estaba en su casa, Y se nos quería formábamos desde formar. casa Exacto, y fue un poco el boom de la formación online. exacto, Se rompieron las barreras. exacto. Pero claro, eso significaba que Udemy quería que produjeras más para ganar más dinero, para seguir estando en la cresta de Sí. la ola, por así decirlo. Y fue ahí en la época de la pandemia donde hubo un momento en el que dijiste, Juan, párate, estoy bien, de verdad. ¿Hubo ese momento ahí o fue más tarde? De hecho, empezó a ser un pelín antes. Sí, Sí, fue un ya lo pelín veías antes. venir. Sí, porque en uno de mis viajes a Latinoamérica me empezó a dar una enfermedad un poco rara, que fueron pinchazos en el corazón cada noche a las 3 de la madrugada. Eso fue un año antes. Había estado 7 días en Latinoamérica y cuando volví tuve una gastroenteritis muy fuerte, y ahora verás por qué te digo lo de la gastroenteritis. Y empecé a tener pinchazos en la zona del corazón cada noche a las 3 de la madrugada como un reloj suizo. Ajá.
Empiezan a hacer investigaciones, me empiezan a sacar sangre, me empiezan a buscar, no es esto, no es lo otro. Parecía un capítulo del Doctor House. No era el mal de Chagas, no era lupus, no era ninguna enfermedad venérea, ninguna hepatitis, nada de nada. Bueno, ¿Y esta era la época donde viajabas tanto? sí. Vale. Entonces, 9 meses después, y 9 meses después significa 9 meses dándome pinchazos a las 3 de la madrugada cada puñetera noche, de modo que no me dejaba dormir lo suficientemente bien, encontraron que lo que tenía era una enfermedad de tipo autoinmune llamada espondilitis anquilopoyética, que es una enfermedad que es genética, la tienes en tu ADN, la tiene mi padre o la tiene mi madre, o los dos, y se puede despertar o puede no despertarse. Se suele despertar por un trastorno fuerte, un cambio severo, estrés o un cambio en el pH interno, mi Claro. gastroenteritis. Claro. Entonces, claro, el viajar me generaba estrés o me generaba cambios en el pH, es normal, porque al final como cambias la forma de comer o el agua es diferente o allí pruebas, yo qué sé, la sopa de tortuga o la carne de cocodrilo, pues es normal que estas cosas te afecten. Entonces ahí fue el primer toque de atención de decir, vale, tengo esto, es autoinmune, no tiene cura, es una enfermedad rara, una entre 1,2 millones o algo así, es una enfermedad que es bastante rara. Claro. Y dirás, vale, ¿y por qué puñetas te daban los pinchazos a las 3 de la mañana? Pues resulta que una de las consecuencias de la espondilitis es que mi cuerpo deja de procesar el colágeno. Y lo que tenemos entre articulación y articulación para poder flexionar es el colágeno. Entonces, ¿qué pasa cuando una articulación no tiene colágeno? Esto que acabáis de escuchar. El crack, 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 que simplemente mis articulaciones dicen, me quiero solidificar, me quiero solidificar, me quiero solidificar, me quiero solidificar. Y eso te agarrota. Sí. La consecuencia es que si yo no hiciera nada para desagarrotarme, mi espalda se iría encorvando, yo me iría cerrando sobre sí mismo y a veces se le llama la enfermedad de la tortuga, porque acabas pareciendo literalmente una tortuga. Claro. No tiene cura, no tiene nada que puedas tomar. Ni tratamiento. No, ni siquiera un analgésico fuerte me permitía dormir a la noche. Porque tenías dolor. Tenía pinchazos en la zona del corazón. Claro. ¿Pero era puntual? Era un pinchazo muy fuerte y enseguida que me despertaba y me levantaba, más o menos se empezaba a calmar. Vale. La cosa es que cuando tu cuerpo está en reposo, la zona entre las articulaciones en principio se llena de colágeno, se vuelve a nutrir de colágeno, se hidrata la zona entre las vértebras y te permite, mientras descansas, que tu cuerpo se recomponga. Por eso es tan importante dormir 7-8 horas al día. Claro. Mi cuerpo, cuando estaba en reposo, como no era capaz de procesar el colágeno, no era capaz de generarlo, lo que hacía era simplemente sedimentar o solidificar los restos de calcio entre las articulaciones. Y se ve que una de esas pequeñas articulaciones pues llegaba a tocar alguno de los órganos y cuando más tiempo llevaba descansando, más punzante llegaba a ser hasta que tocaba. Y por eso era casi un reloj suizo, porque si tú te acuestas más o menos siempre a la misma hora, la consecuencia del pinchazo o el tamaño del pinchazo llega más o menos a la misma hora de la Que al final tiene una explicación bastante científica, lógica y sí. científica. Pero esto que te he contado aquí tan bonito, te digo, fue una aventura del Doctor House, porque fueron 9 meses. ¿Cuándo conseguí dormir por primera vez? Pues te vas a reír mucho, porque fue en Ámsterdam. Que en Ámsterdam fui a un coffee shop, simplemente fui además con la familia de mi pareja, fuimos a un coffee shop, su padre quería probar un porro de allí, y esa fue la primera noche que dormí bien. Entonces se me pasó algo por la cabeza. Tengo que vivir todo el día emporrado. Pues bueno, pues eso es la solución. Es una solución, Lo que pero pasa que dado que me dedico a la docencia, creo que no casa muy bien con ella, o tengo que encontrar un plan B. El plan B fue ir probando diferentes cosas que me permitieran mover articulaciones. La primera vez que pude dormir bien fue la primera vez que hice una clase de yoga. Claro. Después de una clase de yoga, especialmente apertura de hombros, apertura de caderas, resulta que por la noche duermo y no tengo dolor. Y a partir de allí, junto con la evolución del COVID y lo que te he comentado de balancear calidad de trabajo y calidad de vida, fue cuando empecé a decir, vale, hay que cambiar algo. Especialmente porque hay algo que te pasa por la cabeza y es que tú te crees que si eres 1000eurista, cuando ganes 2000 vas a ser más feliz. Si eres 2000eurista, que cuando ganes 5000 vas a ser más por feliz. eso vivimos en el futuro y tenemos ansiedad, porque siempre estamos Sí, siempre esperando estás que llegue. pensando que
en unos años estaré mejor. Y eso es constantemente pensar en lo que vendrá después. En mi Claro. caso, en la época del COVID, decir que yo pues llegué a ganar mucha pasta. Claro, 200.000 alumnos en 4 o 5 meses significaba que había meses que yo facturaba 30.000 euros fácilmente con la boina. Pero eso no te hace más feliz. No. Al revés, lo que te digo, tenía que producir más para intentar mantener esa calidad de vida. Entonces, no es hasta que pulsas el pedal del freno y dices, tengo que frenar un poquito y poner sobre la mesa qué es lo que realmente me hace feliz, que no eres capaz de poner prioridades en tu vida. Vale. Y luego, aquí vemos que el yoga llega a tu vida un poquito por una necesidad de salud y más bien física. Física, sobre todo. Sí. Pero, por ejemplo, el mundo tech, donde yo también he estado los últimos años, es muy mental. Mm. Y eso que tuvo, ¿qué impacto tuvo en ti a nivel personal? Pues Em, mira, tuvo varias consecuencias. La primera es que estás más calmado. O sea, en aquella época todavía estaba con María y ella me lo decía, se te ve más tranquilo, menos estresado, de que en lugar de producir, 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 te paras, disfrutas de las cosas y tal. Y eso significa que desde el punto de vista de la performance dejas de ser productivo, mirado con microscopio. Pero a lo largo, o visto en perspectiva, resulta que no es que dejes de ser productivo, es que el momento que produces, produces, y el momento que disfrutas, disfrutas. Y igual, pues antes te ibas de viaje y te llevabas el portátil para trabajar, igual, pues en esa época me llevaba el portátil para consultar un email, pero no para trabajar mientras estaba de viaje, ¿sabes? claro, Entonces vas cambiando un poco la perspectiva hasta el punto que te das cuenta de que son pequeños granitos de arena que te van sumando en diferentes aspectos. Es como el libro de hábitos atómicos de James Clear, ¿no? Donde nos dice que si cada día cambiamos un 1%, pues al final del año habremos cambiado un 30, un 300 y pico por ciento. exacto. Pues es lo mismo, pero en lugar de pensarlo en el sentido de la productividad, es pensarlo en el sentido de cuidar de tu salud y de tu bienestar físico y mental, sobre todo por lo que dices tú, de que al final el yoga nos enseña a parar, nos enseña a que entre la inspiración y la expiración hay una pausa en medio y que se tiene que disfrutar tanto como el proceso de inspirar y expirar. Pues esas pausas de en medio que normalmente no disfrutamos son las que empecé a pensar en ellas, a disfrutar de ellas y a vivir en ellas, literalmente. ¿Y consideras que, además de, bueno, los acontecimientos un poco en el mundo, de la tecnología, cómo nos ha cambiado, la IA, pero sobre todo me interesa hoy el tema del yoga y cómo eso, ¿consideras que tu vida ha cambiado por completo? Llegaremos luego a ese punto de hablar más del mundo del yoga, pero ¿consideras que estos pasos que has dado en los últimos años, por ejemplo, cuánto tiempo llevas haciendo yoga ahora? En serio, 4 años, casi 5. Claro. Y yo recuerdo cuando empezaste, que lo comentábamos, em, empezabas de un nivel Básico, cero, básico cero. y donde, Estás hablando de alguien que para hacer trikonasana no era capaz de estirarme para llegar a la pierna, que es la primera postura de pie que aprendes. claro. ¿Y en cuánto tiempo has visto evolución? Es un proceso que es lento. He empezado a ver evolución, mira, te diré, no es tanto cuánto tiempo llevaba practicando, sino cuánto tiempo de práctica le dedicaba a la semana. Noté mucha mejoría cuando en lugar de practicar 2 días, empecé a practicar 3. Y he notado este año mucha mejoría cuando en lugar de practicar 4 días, practico todos los días Todos de los la días. semana. Además, no me cierro a nada, o sea, el mundo del yoga es un mundo que es muy amplio. Existe el hatha, existe la vinyasa, yo practico iyengar. Este año he descubierto muy, muy interesante el yin yoga, incluso el laughter yoga, el yoga de la risa. Ah, este no lo Es una conozco. cosa que me ha fascinado porque abres el cuerpo de zonas que no te, de formas que no te esperas. Además, la gracia no está en abrir el cuerpo, porque tú que eres profe de yoga, abrir el cuerpo duele. Claro. Estirar una pierna duele. Y Mm, abrir la cadera duele. O sea, tú no dices, ay, qué bien, voy a yoga porque me lo paso bien. O sea, si dices eso es que eres No, masoca. y lo has visto cuando fuimos la última vez aquí en Palma, Exacto. Viniste a claro. clase conmigo, con mi Sí, profe, con Iván. sí. Y yo que llevaba ya un tiempecito sin Sin volver al practicar. yoga, se nota. Pues entonces tú no practicas porque te guste. No, Tú practicas por la meta, o por los beneficios, o por lo que sientes. Porque incluso si yo te digo, practica yoga, que verás que es la leche tal,
los 3 primeros días que practiques yoga me vas a mandar a la mierda. ¿Cuántas promesas te he hecho en los últimos meses de que Bueno, voy a sí. volver al yoga? Y aún no ha vuelto. Volveré. Estoy haciendo muchas cosas. Y vale, entonces nos has contado un poquito cómo ha llegado el yoga a tu vida. Fue como probando cosas a nivel, buscando el elixir que necesitabas para curar tus dolencias. ¿Y por qué te quedas en el yoga? Además de porque te mejora, ¿hay algún otro motivo? Yo creo que todos llegamos o por un mal físico o mental, mucha más gente por mental que por físico, te diría yo, por mi experiencia, por las personas que conozco, de que al final están mal o tienen una depresión y alguien les recomienda practicar yoga. Pero te quedas por lo que pruebas, porque sabes que lo que tú estás experimentando no es yoga, Mm, es un 1% de lo que podría ser. mm, Y cuando ese 1% se convierte en un 2%, dices, hostia. Y cuando ese 2 es un 2,5, dices, ¡buah! Entonces tú sabes que el camino es muy largo, que esto es una maratón y que estás simplemente en el calentamiento, mm. especialmente en los primeros compases de práctica. Entonces, igual te diría que te quedas por lo que podría ser, por cómo te sientes, pero yo te diré que es porque lo he adoptado como filosofía de vida. Porque al final la parte del yoga que se conoce son las asanas, ¿no? Son las posturas, pero que cuando empiezas a adentrarte un poquito más y pruebas las mieles de lo que es una respiración, o cuando tu cuerpo está preparado para una meditación donde eres capaz de estar 30 minutos en una postura sin moverte, incluso cuando investigas los yamas y niyamas y eres capaz de comportarte como un yogi, evitando la violencia o fomentando la verdad, e intentando, pues eso, como parte de decir la verdad, por ejemplo, no mentir a alguien de decirle, oye, qué vestido más guapo llevas cuando te parece que Sí, es horroroso. que entra un poquito más en tus valores Sí, y te cambia un poco el modo de vida. Y quería preguntarte, ¿qué es para ti el yoga más allá de las posturas? es una filosofía de vida, es una forma de vida. De hecho, supongo que me lo preguntarás, pero vengo de estar 3 semanas en la India o Sí, 15 días en la India, donde he podido vivir directamente en un ashram, en una comunidad de gente que practica yoga en todos sus aspectos. Y te digo, la versión que tenemos o la visión que tenemos en Europa es una visión puramente de gimnasio, casi casi te diría, de deporte, de fitness, cuando el yoga no es fitness. El yoga simplemente, o las posturas en yoga, es una forma de entrenar el cuerpo para alcanzar el estado de samadhi, para alcanzar un estado de conciencia exacto. superior que solo eres capaz de alcanzar cuando eres capaz de concentrarte. Y a día de hoy no nos podemos concentrar. Primero, porque tenemos esto sonando cada 5 Sí. minutos en nuestro bolsillo. Demasiados estímulos externos. Sí. Y estás mucho tiempo pensando, hostia, ¿qué tengo que hacer esta noche? O luego tengo Mm, que coger un vuelo, o tengo que ir a cenar con no sé quién. O lo contrario, buah, es que ayer me lo pasé súper bien, porque ayer hice esto, lo otro. Es decir, estamos todo el tiempo o anclados en el pasado o preocupándonos por el futuro en lugar de tener una conversación y vivir el presente. Incluso ahora, probablemente, mientras tú y yo estamos hablando, o tú misma estás pensando en la siguiente pregunta que me vas a hacer, o yo incluso adelantándome a, hostia, sí, sí me pregunta esto y no tengo ni idea ya de lo tengo cómo me va a preparado. responder. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que nos pasan por la mente hasta que no dices, para, estás aquí, disfruta. Porque, a ver, esto sería ya filosofar muchísimo y quizás es para algo después tomarnos otro té, pero claro, la mente va muchas veces por su cuenta. Y aquí yo creo que muchos de los que nos están viendo también se lo preguntan, ¿tú puedes tomar el control de tu mente? ¿Cómo lo controlas? La pregunta es, Quiero decir, eso es un poco eso te ayuda el yoga, es la sí, sí, actitud que tomas ante, vale, está aquí todos los anuncios, que los pensamientos me creo que son anuncios de la tele, pim, 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 pero tú decides en cuál te enganchas, ¿no? tú tienes la posibilidad de controlar los estímulos externos. Si no te gusta lo que ves en la tele, apagas la tele. Si no te gusta lo que tienes en casa, vas y te das un paseo. El problema son los estímulos internos. Por eso te decía, ¿cómo controlas la mente? Claro, Porque el único elemento capaz de controlar la mente es la propia mente. Y es imposible controlar algo con el propio objeto. No puedes controlar la mente con la mente. El ejemplo más tonto es que cuando estás en una postura, igual tú quieres estirar la pierna y tú dices, joder, mi pierna está estirada y te viene el profe, te hace una foto y tienes la pierna pues más doblada que una autopista. claro. Entonces, la En propia tu mente era mente, perfecto. en tu mente era perfecto y tu mente se creía que estabas donde tenías que estar, pero resulta que no. Entonces, el problema
de la mente es que no existe un ser superior como para controlar la mente, al menos desde la perspectiva mundana en la que estamos nosotros. Pero el yoga busca eso. El yoga busca encontrar ese botón de mute donde puedas acallar la mente Claro, y tal. ¿Lo he conseguido? Te diré que en el retiro me ha sido bastante más fácil de lo que esperaba. claro, pero ¿Por qué? ahí estás aislado. Estás aislado. Lo que te he comentado antes fuera de cámara. El primer día tuvimos un rayo que se cargó la antena de comunicaciones y estuvimos sin cobertura durante 3 días. Entonces este deja de funcionar. Claro. Te dejas de preocupar si tienes un email de trabajo o si ha pasado algo en el mundo, o en mi caso estaba en la India y en cualquier momento podían cerrar el espacio aéreo por la guerra de Irán y a lo mejor no volvía a casa. Me dio absolutamente igual porque no tenía acceso al móvil. Lo segundo es que, claro, empezando a las 6 de la mañana y terminando a las 10 de la noche, el día lo tenías 100% ocupado. O estabas haciendo respiración, o estabas haciendo meditación, o estabas haciendo asanas, o estabas arreglando el jardincito en la media horita de karma yoga, o lo que fuera, siempre tenías algo que hacer. Y la consecuencia es que cuando el cuerpo está ocupado, la mente deja de dar esos saltos. Y por eso normalmente en una postura, cuando la estás haciendo bien, y si es una postura que te cuesta, dejas de pensar. Porque si estás haciendo un equilibrio sobre los brazos y piensas, te vas a pegar una hostia. Claro. Es así de simple. Sí, sí, Si te sí. pones sobre los brazos y te levantas y empiezas a pensar, te vas a caer o por un lado o por otro. Sí. Entonces, eso, que las posturas vienen de forma natural por la propia fisiología de la práctica, allí pasaba muy a menudo. Y de hecho era muy divertido, porque claro, éramos diferentes personas, cada uno de una nacionalidad diferente, cada una casi casi con un idioma diferente, te diré, donde en un momento dado vivías un ecosistema común, Ujú. cada uno con sus culturas, con sus creencias, incluso con sus religiones, pero que todos sabíamos exactamente que lo que estabas era yendo hacia adentro, que dejabas de preocuparte por fuera. Algo que hacemos aquí siempre que vas a una clase de yoga es, joder, mira esta, qué modelito que me lleva. O mira este, guau, ¿cómo le sale esta postura? Yo quiero que me salga así. O al revés, guau, mira cómo me sale esta postura, ya Sí, querrían tu el ego. mi ego. Allí no había. No, Allí decían una postura, la hacías y seguías adelante. sí, Ni siquiera el profesor, o la profesora en este caso, quería corregirnos. Dejabas que la postura fluyera y si tú tenías un problema de rodilla o un problema de cadera, etcétera, pues eras consciente de ello y adaptabas esa postura, ya está. Pero no había el objetivo de hacer bien la postura, simplemente el objetivo de practicar y estar contigo mismo. claro. Y aquí querría saber, ¿qué fue más difícil para ti? ¿Aprender yoga o cambiar tu estilo de vida? Porque venimos de una vorágine de mucho trabajo, muchos Mm, cursos, cientos de miles de personas que han aprendido de ti, tú eras el maestro y mm, de repente te convertiste en el aprendiz. mm. ¿Qué tal llevas eso? ¿Y te costó mucho ese cambio? Te diré que es una consecuencia. O sea, igual en la primera clase de yoga te sientes como el alien. Te sientes precisamente viendo al resto de que, joder, mira cómo le sale la postura, mira cómo estira el pie, o wow, le tocan los talones en el suelo, en perro boca abajo, yo qué sé, Sí, cualquier cosa de estas. Pero la consecuencia de ello es que tu ego se va calmando. Y no digo desprenderte del ego, porque sin ego no te levantarías. El ego es necesario, lo que es, tiene que estar balanceado claro. con el resto de aspectos de tu mente. Pero sí que es verdad que una vez que empieza la práctica, el resto viene de forma natural, que es imposible que practiques yoga y que luego seas una persona totalmente egocéntrica. O que practiques yoga y que seas una persona que fomenta la violencia. Y violencia es de cualquier tipo, incluso insultos hacia ti mismo o Claro. decirte, wow, yo nunca voy a poder hacer esto. Es una forma de violencia. Mm. Entonces es una consecuencia normal de que Tienes la que práctica te integrarlo lleva. todo, integrarlo todo. Es que si no lo integras, al final no evolucionas siquiera en las posturas. Porque es lo que te digo, si tú estás constantemente fustigándote, es que, wow, que tengo espondilitis, es que mi cuerpo no procesa el colágeno, es que nunca voy a poder estirar los brazos, es que... Ya. mm, Es que, es que, pero ¿sabes? eso es como una forma de autocastigo, el que sufrimos un montón. Pero es la sociedad en la que vivimos. Mm. Y quizás hablarse un poquito más amable Claro, también te ayuda claro. a aprender que no eres perfecto, ¿no? Es que si lo piensas, claro, siempre en tecnología siempre hablamos del famoso síndrome del impostor. Exacto.
síndrome del impostor es una forma de violencia hacia nosotros mismos. ¿Y lo has tenido siendo aprendiz en yoga? ¿El síndrome del impostor? Te diría que muy poco. Igual al principio, pero yo ya venía muy concienciado por de dónde venía yo. Porque, claro, en aquella época ya habría lanzado cerca de 200 cursos en no sé cuántas tecnologías diferentes y, claro, hay un momento que si vas a dedicarte a enseñar algo tienes que saberlo. Y si tienes ese miedo del síndrome del impostor, nunca vas a crear un curso en una tecnología la cual crees que no dominas, porque lo primero que te va a pasar por la mente es, joder, ¿y si me hacen una pregunta que no sé? Claro. Pero es que eso es tan fácil como reconvertirlo en, joder, ¿y si me hacen una pregunta que no sé y lo aprendo? Y ahí muere el Claro. síndrome del impostor. Pues en yoga es exactamente lo mismo. Mm. O sea, a mí me siguen corrigiendo fallos que dirías el primer día es que lo tienes que hacer porque si no, no avanzas en la postura y me lo siguen haciendo después de 4 años. No me lo tomo como un problema de ego, simplemente lo que te he dicho antes, de que la mente quiere hacer una cosa, pero el cuerpo quiere hacer otra. Claro. Entonces, ahora hablemos de la India. Mm. ¿Por qué decidiste irte a la India y qué te encuentras ahí que no esperabas? A ver, decidí ir a la India primero porque durante este año me he estado sacando una certificación de profe de yoga. No porque quiera dedicarme a dar clases, al menos no por el momento, sino para conocerme más a mí mismo, porque al final, si quieres avanzar, necesitas Ya. unos conocimientos más allá de las posturas, conocimientos de anatomía, conocimientos de meditación, de respiración, que igual en una clase de yoga pues no terminas de profundizar en ellos, ¿no? Entonces, cuando me certifiqué y demás, la empresa con la que lo hice, o sí, el Iceland con lo que lo hice, me envió un mail de que planeaban hacer un retiro de 15 días durante el mes de abril. No me lo pensé, no tenía ningún viaje, además me coincidía a mí con Semana Santa y dije, mira, este año me he decidido a practicar yoga cada uno de los 365 días de 2026 y qué mejor que invertir 15 días en ello. Y entonces para mí fue un no-brainer, ¿no? Una, fue ir directo. ¿Qué me encontré allí? Bueno, muy divertido, la verdad, porque ya de buenas a primeras, nada más aterrizar, el ashram estaba apenas a 15 kilómetros del aeropuerto. Si yo te digo cuánto tiempo crees que tardé en llegar, siendo que tenía un chofer, pues dirás, yo qué sé, 15 kilómetros, media hora, una hora, fueron 3 horas. ¿Por qué? Por el tráfico. O sea, Rishikesh, que es el sitio al que fui, se le conoce como la cuna del yoga. O sea, si buscas, los grandes sabios siempre se han iluminado Mm. allí o han practicado allí, o muchos de las fuentes de conocimiento parten de Rishikesh. ¿Y por qué Rishikesh? Porque resulta que es donde nace el Ganges, el río Ganges. Esto viene de los Himalayas, de Nepal, y es el primer sitio en el que el Ganges está patente. De hecho, allí el agua del Ganges, que nos bañamos ahí un par de días, estaría a 5 o 6 grados, ¿Está fría? estaba fría, porque fuera estabas a 30 y pico grados. Y es porque el agua está congelada de años y años y años en el Himalaya y fluye de forma natural hacia la Hacia tierra, ¿no? abajo. De hecho, para los indios o para el yoga, Ganges es una diosa. Y precisamente la diosa del agua, recogida en el pelo de Shiva para fluir hacia el mar, en lugar de caer directa y crear un desastre natural. Ujú. Por eso tiene la forma que tiene. Entonces, 3 horas para llegar al ashram. Carretera sin asfaltar. Vacas en medio de las carreteras. Por en medio de los coches, peatones, sin más, que iban de excursión. Cruzando por en medio de los coches. Incluso lo más divertido, las motos, sin casco, pasando entre coches o entre autobuses en espacios que tú dirías que se la va a pegar. Es que se la va a pegar. No se la pegan. No, O sea, es un caos. Pero es un caos muy curioso, porque no es el caos que te esperas aquí, donde básicamente ves un accidente en la autopista y todo el mundo se para a ver qué ha pasado. no. Es un caos de que todo el mundo se mueve y hay mucha Y gente. fluye. Y fluye. Nosotros cuando llegamos a la zona ya más cercana al ashram, ya a las afueras de Rishikesh, lo primero es que, claro, el asfalto desaparece. Entonces, claro, los coches normalmente son 4x4 todoterrenos con Son más neumáticos caminos grandes. cabras. Sí, son camino de cabra. Y te das cuenta de que no necesitan el asfalto, simplemente es que las cosas pasan. Incluso allí, coches, uno en un sentido, otro en otro, y que al otro lado hay un acantilado. Y la gente pasa, sin miedo, sin ningún tipo de miedo. No se para. No se paran.
A partir de ahí llegué al ashram y bueno, la experiencia fue muy chula. Fue muy chula porque 15 días de comida 100% vegetariana, o sea, no había nada de carne, que había algún lácteo, algún queso y demás, pero todo a base de arroz, a base de lenteja, el dal, el yogur o el queso muy presente también, mucho tipo de verduras y muchas de ellas cultivadas directamente del propio ashram. Por ejemplo, allí hacían por la mañana herbal tea, el té de hierbas, estaba hecho con menta y diferentes tipos de hierbas cogidas directamente del ashram, o sea, las cortaban por la mañana y Que tenían abrían su el té. propio huerto y Sí, todo. ¿Mm? sí. Qué interesante. ¿Y qué, qué versión de ti te dejaste allí y cuál volvió? Porque ahora hace 2 semanas que has vuelto. Sí, hace 2 semanitas. A ver, cosas que me he traído. Cosas que me he traído ha sido el madrugar más. O sea, levantarme a las 5:30 o a las 6 para trabajar, porque es la hora a la que no te llegan los correos, es la hora a la que te puedes centrar, incluso antes de trabajar, pues seguir con los rituales que hacía allí, el estilo lavarte la nariz con una Con los tetera de neti. agua, con los Ujú. neti, dedicar 15 minutitos a la respiración y ya enfrentarte el día de otra forma. Incluso, pues yo bromeo, ¿no? De que ahora trabajo mucho menos que antes. Igual si antes hacía 12 horas, pues ahora hago una jornada a lo mejor de 5 o de 6 horas al día, el día que hago más. Pero es que si la divides en hacer esas 2 3 horas por la mañana y 2 3 horitas por la tarde, casi ni siquiera se siente pesado. Yo especialmente la práctica dura de yoga o de asanas la suelo hacer pues entre la mañana y la tarde, o sea, la suelo hacer entre las 9 de la mañana y el mediodía antes de comer, Sí. dos, ¿Te tres sientes con más horas. fuerza por la mañana? No es que me sienta con más fuerza, es que cuando mi cuerpo me lo está pidiendo. Porque Vale, recuerda, vengo de dormir, mi cuerpo no ha procesado el colágeno, Juan Gabriel está rígido, entonces es el momento en el que puedo meterme de lleno en la práctica y abrir el cuerpo. claro. ¿Y, ¿y qué versión de ti volvió de la India? Una más calmada, te diría. ¿Mm? Sí, incluso la gente que me ha visto ha dicho, es que tienes otra aura, es que Y lo tienes transmites, mira otro... qué tranquila estoy yo. Sí, ha sido una cosa, es que te digo, es muy difícil de explicar. Sí, Es muy difícil de explicar porque si lo cuentas a alguien que no lo ha vivido, te dirá, este tío está drogado, o este tío se le va la castaña, o es un flower, lo que sea. Pero una vez que te paras a parar y dedicas tiempo a ti mismo y dedicas tiempo a cosas que no te repercuten económicamente, pero sí que a lo mejor te llenan, ujú, te tomas la vida de otra forma. Te pongo un ejemplo muy tonto. Uno de los días, cada día hacíamos una excursión a un sitio diferente para practicar, y uno de los días pues, llovía. Y llovía significa que tenías que irte de excursión lloviendo. Pues nadie había llevado paraguas. no, Dejaron un chubasquerito, pero poco más. Y la mayoría iban con chanclas o con deportivas, lloviendo, sabiendo que el primer charco te ibas a llenar. claro, Nadie se quejó. no, Nos fuimos de excursión. En un momento dijeron, no, tenemos que cruzar el río. Cruzar el río de medio metro. Tenías que meterte dentro del río con tu ropa, con tus zapatos y con tu todo y cruzar al otro lado y seguir la excursión. mm, Nadie se quejó. no. Lo hacías y no te lo pensabas. Sí. Aquí. Buah, es que está lloviendo, no voy. Meterme yo ahí. No, 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 quita que llevo unos zapatos nuevos. O cosas de este estilo. Mm, Al final aquí nos identificamos tanto con nuestras cosas que la cosa más tonta, te rayan el coche y llevas un puto cabreo de 3 pares de narices durante claro. toda la O un semana. atasco, imagínate un O un atasco como los de atasco. la India. O te está lloviendo y es que me voy a mojar. Y te pones de una mala uva que flipas. Entonces, he aprendido a disfrutar del momento presente y de que si hoy hace sol, y si llueve, Mm, llueve. Y de que no te identifiques con las cosas. no, O sea, no necesitas el último iPhone 27 para ser feliz. no, Ni necesitas un super Maserati de la hostia para presumir de que tienes un coche de lujo. Necesitas ser capaz de vivir una vida en la que seas feliz. Porque sí que me he dado cuenta que las personas en general no son felices. no. Siempre estamos como en la espera de Sí, mañana seré más feliz cuando alcance esto, cuando haga esto, sí. cuando consiga esto. Y en yoga hay una cosa que siempre decimos. Si hoy no haces la postura, ¿cuándo la quieres hacer? Si tú dices, buah, es que yo voy mal de la espalda, es que hacer el arco, no, ya la haré mañana.
o ya lo haré cuando esté mejor. ¿Qué la vas a hacer? ¿A los 50? ¿A los 60? ¿A los Quizás 80? mañana nunca llega, ¿sabes? Y mañana no vas a estar mejor, o sea, No, el cuerpo no mejora de un día para otro. no. Y si lo llevamos a nuestro lenguaje, ¿qué código o lenguaje interno has tenido que reprogramar? A ver, te diré que me ha sido medianamente fácil por cómo hemos empezado hablando, por el tema de la inteligencia artificial. No está mal delegar en la inteligencia artificial y que haga cosas por mí. No necesito yo escribir las 200 líneas de código cada día para estar seguro de que funcionan exactamente como yo quiero. Se trata de establecer una sinergia, una simbiosis incluso, de que si yo le doy mi código a la inteligencia artificial para que aprenda de mí, mi conocimiento está a mi propia disposición en el futuro. Entonces, en lugar de prepararme el siguiente guión de un podcast, puedo dejar que la IA se chupe mis 200 episodios anteriores y me prepare un episodio en base a las características de la persona que quiero entrevistar, por ejemplo, yo disfrutar de la entrevista. O si estoy creando una nueva funcionalidad para Frogames, pues no la tengo por qué crear yo, le puedo decir a la IA, necesito esta funcionalidad, el login de usuario es este, los cursos son estos o los requisitos son estos otros y dejar que la IA fluya. Y mientras yo pues puedo estar haciendo otras cosas, Como por ejemplo yoga. por ejemplo. Vale. Y hoy, ¿cuál es lo que ya no negocias contigo mismo? No practicar. Ya es como, ¿lo ves más como una obligación No, o no, como un disfrute? un disfrute. O Sí. sea, es el momento de decir, guau, me toca practicar. Incluso hay veces que practico 2 veces, por la mañana y por la tarde. Por ejemplo, por la mañana he ido a clase con mi profe y luego a la tarde practico aquí. Porque si no tengo nada más que hacer o si ya he sacado lo que quería sacar adelante, porque al final no es que no tengas nada más que hacer, porque siempre hay más cosas que hacer. Pero lo que te digo, si antes iba a esta velocidad, pues ahora voy a esta. Y si antes sacaba un curso cada semana, pues ahora saca un curso cada 2 meses o cada 3 meses. Mm. ¿Sabes? Lo que te digo, no es más rico el que más gana, sino el que menos gasta, suelen No, decir, ¿no? Entonces lo que te digo, no necesitas 3.000 euros al mes para vivir. no, porque vas a ser igual de feliz. Sí. ¿Que Sí. dejas a lo mejor de salir a cenar? Bueno. Que a lo mejor en lugar de comprarte un pantalón que vale 100 euros, te compras uno que vale 20. Mm. Te voy a poner un ejemplo. El último día en el Iceland dejé toda mi ropa europea. Dejé mis vaqueros, dejé Así. mis camisetas, dejé mis Vida foto. sudaderas, dejé absolutamente todo y me traje ropa de la India. Para que veas, esto son 2 euros. Claro, mira la diferencia con Occidente. Sí, Cuando aquí el conjunto más horrendo de yoga ya te cuesta 50 pavos. Imagínate. claro. Sí, es otra forma de ver la vida. Y vale, entonces ahora la inteligencia artificial está a tu servicio Mm. para tener más calidad de vida, más tiempo para ti. ¿Has encontrado una nueva persona? Yo te diría que sí, Sí. sí. Porque antes era productividad, ahora es disfrute. Mm. Y ahora con la IA puedes tener esa productividad a tu manera. Exacto. Vale, Al final, yo siempre digo que una herramienta por sí sola no hace nada. Una flecha no hace daño, es el indio que la dispara. claro. O un cuchillo no hace nada, depende si lo quieres utilizar para pelar una fruta o para matar a una persona. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial está allí y que ha llegado para quedarse. El que lo ponga en duda, que se crea que esto es una moda pasajera, yo creo que tiene los días contados. Pero ya que está aquí, aprendamos a utilizarla. Mm. Y no para hacer una foto para que Juan Gabriel se vea como Iron Man. O no para cosas banales. Si vas a trabajar y necesitas ganar el dinero porque tienes que trabajar para Claro, porque sostenerte, todos tenemos que vivir. es que la herramienta está ahí. Es que si no la usas tú y la utiliza otro, ese otro te va a quitar el trabajo. Mm. Es que si sigues siendo un abogado que busca jurisprudencia a mano, leyendo casos y casos y casos, versus un jovencito que acaba de salir recién egresado, pero que con un botón sabe utilizar la IA para que le encuentre una jurisprudencia actualizada a la legislatura actual, por Claro, mucho que seas un dinosaurio y lleves 40 años con un prestigio que te cagas como mm, abogado, tienes los días contados. sí, porque el tiempo, Tiempo el es tie- fugit, sí, tiempo sí, vuela. exacto.
Vale, y para alguien que está funcionando por fuera pero no está bien por dentro, ¿por dónde crees que debe empezar? Por las posturas. Por las posturas. Yo, de hecho, hay una frase que en yoga, hasta hace poco no me la creía, pero yo ya soy fan de ello. Y es, tú practica y ya veremos si la mente cambia. Porque tú cuando practicas, pues eso, notas el bienestar, notas la relajación, notas que los músculos se estiran, como que cada vez estás más estirado, estás más feliz, más calmado. Y hay un momento que la mente es que viene de regalo. A ver, si por ejemplo tienes una depresión muy fuerte o has vivido un trauma, pues igual no podrás cerrar los ojos en una postura de relajación, Claro, tendrás que estar con los ojos abiertos. Si evidentemente te han amputado un brazo, pues algunas posturas no las vas a poder hacer. Pero los beneficios van a seguir estando ahí, porque al final el carro de batalla casi casi te diría que ni siquiera es el cuerpo, es el sistema nervioso. Y mientras seas capaz de moverte y pensar, tienes sistema nervioso. Entonces, si eres capaz de ajustar esas carreteras, esos cables de electricidad, como suele decir mi profe, de que tenemos un cuerpo preparado para la electricidad de hace 100 años. Para llegar al yoga hay que cambiar los cables y poner pues, cables adaptados a la electricidad actual. Si quieres enchufar toda la sarta de electrodomésticos que existen, pues es exactamente eso, claro. Y no se tanto trata física como mental. de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo. Exacto. O sea, Mm, la perfección no existe, ni siquiera en el yoga. O sea, por mucho que creas que has llegado a una postura, no, siempre se puede mejorar, siempre se puede perfeccionar, siempre puedes estirar un pelín más o rotar más aquí o ajustar más allá. Se trata de ir haciendo. Y mm, a medida que vas haciendo, tu cuerpo va cambiando, tu mente va cambiando y vas siendo otra persona. Si lo piensas, cada 7 años no tenemos ni una sola célula del cuerpo anterior, porque las células se van renovando y cada 7 años no, todas se han renovado, absolutamente todas, Cada 7 años, qué cada 7 años. interesante. Mm, Entonces, claro, si tus células se renuevan, las nuevas que van entrando con tu conocimiento adquirido, con la memoria corporal que adquieres en el yoga y tu mente que va cambiando, está claro que no eres la misma que hace 7 años. No, 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 no. Aquellos jovenzuelos que cuando te conocí que tenías a melena, ahora la vuelves a tener. Ah, la tengo muy bien. Muy bien. Vale, pues mi última pregunta es, si tuvieras que resumir toda esta experiencia, el yoga, lo que has vivido en una frase, ¿cuál sería? Go inside, ve hacia adentro. Ve hacia adentro. Sí, estamos demasiado preocupados en ir hacia afuera. Mm, Estamos demasiado preocupados en si se me ve bien el vestido, en si tengo una mancha aquí, en si, ay, ¿qué van a pensar de mí? O, ay, me he teñido el pelo, hoy, ¿qué van a pensar de mm, mí? O, hoy, me he cambiado el color de pintalabio, o me han puesto estos pendientes. Lo hacemos todo para ir hacia afuera. claro. Y el ir hacia adentro muchas veces, te diré que la gente no va hacia adentro porque duele ir hacia adentro. Cuando te despojas de todo lo demás y te quedas desnudo contigo mismo, lo que queda es tu esencia. Mm, Y muchas veces no nos gustamos. no, Lo que ves no te gusta o tu pasado no te gusta. O no te perdonas porque no hiciste esto, no hiciste lo otro. Es lo que te digo, pensamos en el pasado o en el futuro. Pero a la que vas hacia adentro y te quedas contigo mismo y lo aceptas, ujú, eres otra persona. Eres otra persona y la verdad es que la forma de enfocarlo y de vivirlo es totalmente diferente. Un poco lo que has dicho tú, ¿no? De que tú eres un culo inquieto, mm, de que estarías súper nerviosa y colocando aquí para el podcast chorrocientas mil cosas poniendo nerviosa a la otra mm. persona, y en lugar de tú Y al ponerme final, nervioso a mí, soy yo que te he calmado a ti, sí, mira, hasta sin nos hacer, hemos sentado en el sin hacer suelo. nada, exacto, exacto. Jo, pues muchísimas gracias por este momento, por acceder a esta vez ser entrevistado por mí y a acompañarme en el inicio de mi aventura. Muy bien. Y si quieres dar un último mensaje, adelante. Pues mi mensaje sería que seáis egoístas en el sentido de pensar en vosotros mismos. Muchas veces pensamos más en los otros, en lo que quieren los otros o en lo que los otros esperan de nosotros y no sabemos lo que nosotros mismos esperamos de nosotros. Entonces sí que es algo que deberíamos de aprender, que deberíamos ser capaces de pensar en nosotros mismos y de que solo se vive una vez, como se suele decir, hasta que nos puedan demostrar que hay algo más allá. Así que, como he dicho antes, id hacia adentro, pensad en vosotros mismos, en qué es lo que queréis. Y como decimos en yoga, si un día la pierna no se quiere estirar, pues ya probaremos mañana, pero
escucharos a vosotros mismos. Al final no se trata de rompernos en el yoga, se trata de escuchar a nuestro cuerpo. Y si creéis que estáis escuchando vuestro cuerpo, intentad sentir simplemente la parte alta de la espalda y a ver si sois siquiera capaces de notar los músculos que hay allí moviéndolos ligeramente y veréis que no sabéis si el músculo está estirado, si está contraído, si tenéis un dolor, hasta que tenéis un dolor. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias y a vosotros seguimos.